Mira, nosotros como hijos de Dios recibimos instrucción, recibimos la palabra de Dios a través de la revelación. Nosotros no recibimos según la carne. Según la carne no recibimos absolutamente nada. El hombre desde el principio marcó dos caminos para el aprendizaje, para recibir de Dios o recibir conocimiento simplemente. Uno era a través de Dios, Dios hablando al hombre, Dios trayendo palabra rema revelada al hombre, una palabra que venía y edificaba y transformaba la vida del hombre. Y la otra vía para recibir conocimiento es la carne. Y esa vía fue la que el hombre en el Edén escogió. Escogió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y recibió conocimiento porque desarrolló tecnología, pero una tecnología que ha estado a punto de extinguirnos como humanos. Pero hay otra vía, porque nosotros, amados, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, los que hemos nacido de nuevo espiritualmente, somos una nueva creación en Cristo, los cuales no recibimos según la carne, sino recibimos según el Espíritu. Y cuando nosotros recibimos la instrucción del Espíritu de Dios, es una palabra rema, porque la palabra grama es la letra que está aquí. Dice Pablo que la gramática mata, es la letra escrita, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, la nueva creación en Cristo, ese nuevo gen que hizo Dios en nosotros a través de Jesús y de su Espíritu, ahora recibe no la grama, sino la rema, porque es el Espíritu de Dios quien transforma la grama en rema. Es decir, ya no recibimos letra que nos mata, sino recibimos rema que nos da vida. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros recibimos el conocimiento de Dios. Rema, palabra revelada de parte de Dios. Palabra revelada de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos, porque el conocimiento envanece. Y conozco varios teólogos que podríamos llamarle teólogos, porque están llenos de orgullo y de soberbia. Pero no es lo que edifica y no es lo que cambia la vida de la gente. Lo que cambia la vida de la gente es la palabra revelada de parte de Dios. Es la grama convertida en rema a través del Espíritu Santo. Así es como tú y yo nos edificamos en este tiempo. Es como Dios nos está enseñando y edificando. Porque en este tiempo, amado, hay demasiadas voces que están hablando. Todas esas voces hablan. Hay demasiadas cosas que se pueden oír. Como nunca antes tenemos acceso a conocimiento, a diferentes voces. A través del internet encontramos ahí un oráculo que nos puede decir lo que queremos oír. Si algo no te gusta, cámbialo, busca otra cosa que te guste. Porque en internet te salen, mete ahí una frase y te sale lo que quieras. Y puedes acomodarlo a lo que bien te parezca. Pero sabes que esa no es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios se da con cosas que no son lo que nos agrada a nosotros, sino lo que le agrada a Dios. Esa es la instrucción según Dios. No recibir lo que a nosotros nos gusta, sino lo que a Dios le agrada que nosotros recibamos. Si una cosa no nos gusta, buscamos otra, hasta encontrar lo que queremos oír.
Esto está pasando constantemente. Hay un mar de información que llega a través de internet. Muchas veces no sabemos quiénes son, ni qué es lo que están diciendo, ni qué vida están llevando, qué vida moral están llevando, de dónde está saliendo, de qué tipo de corazón está saliendo esa instrucción, porque desconocemos su forma de comportarse. Pero lo recibimos sin más. Pero yo quiero decirte que muchas de esas cosas nos hacen daño. Y no estoy hablando en contra de internet, estoy diciendo que hay que llegar a ser unas personas maduras a la hora de ver y de buscar qué es lo que nos está llegando a nuestra vida, qué nos está instruyendo. Porque alguna persona que está bien hoy, ¿quién te garantiza que mañana estará bien? Yo he estado viendo ahí unos, ¿cómo se llaman esas cosas que pegan ahí en internet? Los posting, no sé qué, ¿verdad? Sí, que ven los cuadritos, esos con figuritas muy bonitos, el gatito así, cosas de esas. Cookies, no, cookies son galletitas. Esa es otra cosa, las galletitas no las comemos. Pero sabes, ahí he visto cosas posteadas de algunos predicadores muy importantes de América Latina que se están desviando totalmente de la doctrina. Y como dice cosas bonitas que me gustan, lo pego. Y no saben ni siquiera cómo está esa vida. Hay uno que es muy famoso ahí, que ha dicho que como somos hijos de Jehová, somos jehovacitos. O sea, dioses pequeños. Amado, eso se llama nueva era, New Age. Eso es así. Y como es famoso y dice cosas que me gustan, pues me lo como con patatas. Te me hago una tortilla. Y eso va a la carne. Porque si tú anhelas algo, quieres algo, buscas lo que te gusta, no me digas que estás dando gusto al Espíritu. Porque muchas veces la palabra hiere. Y muchas veces la palabra, no dicen en tu pueblo que la verdad que duele, ¿sí o no? Sí. Dicen en mi pueblo, no peca. Claro, la verdad nunca va a pecar, pero incomoda. Es como una piedra en el zapato, la verdad, que se te mete y ya no estás en paz, ya no estás a gusto. ¿Quién se le metió una piedra en el zapato? Dios. Es más, puedes estar ahí en medio del centro comercial, puedes estar hasta en un restaurante y te vas a quitar el zapato para sacarte la piedra, porque te da desesperación. La verdad muchas veces te hiere y te lastima, pero dice la palabra, os herí, pero os sanaré. Porque Dios con su verdad nos hiere, pero también nos sana con su verdad. Porque es así, amado. ¿Qué me garantiza que lo que me gusta es lo que me conviene? Porque estoy dando rienda suelta a mi carne. Quiero satisfacer a mi carne. Quiero oír lo que me gusta. De tal manera hemos llegado que solo las promesas nos importan. Hay Biblias que ya no son Biblias, son libros, porque solo vienen promesas. Y hay Biblias que solo están marcadas las promesas para que solo lean las promesas. Y lo demás, ¿qué es? ¿Palabra de Dios o no? ¿Y por qué lo dejamos de lado? Incluso a veces nuestra lectura bíblica son unas cositas que se llaman pan. Sacas el papelito. En México hay unos pajaritos que están en la jaula
y tienen papelitos ahí dentro. Y le dice, saca el papelito, pajarito. Y sacan un papelito y se lo llevan en el pico y se lo entregan al dueño del pajarito. ¿Dónde está el Ulises? ¿Sí o no? Y luego lo leen y esa es tu suerte. El pajarito te dijo cómo te iba a ir. Pobre gente, que te diga un pajarito tu suerte. Estamos fritos. Por eso nos va así. ¿Sabes una cosa? Lo demás, ¿qué? La Biblia es completa, amado. La Biblia es la palabra de Dios. No estamos haciendo una doctrina de poner la Biblia en la pared y unas velas a su lado. No, porque la palabra, lo importante es el contenido de la Biblia. Lo que el Espíritu Santo te revela a ti de la grama que está escrita aquí. Porque cuántas veces entendemos lo superficial y ahí nos quedamos. Pero con el Espíritu Santo tú profundizas en la palabra de Dios. Dios te habla de lo que está más allá en su palabra. Y hay una profundidad tremenda en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que se satisface cuando en mí, cuando lo que estoy buscando solo me agrada? Mi carne. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la voz de Dios en medio de tantas voces? Otra pregunta. ¿Será capaz Satanás de hacer cosas buenas? ¿Tú qué piensas? ¿O solo hace cosas malas? Unos me hacen así, otros así y otros me hacen así. Por si no sea que fallen y me quitan un punto. ¿Qué piensas tú? Por ahí un no, por ahí otro sí. ¿Quién da más? Por engaño, Satanás es capaz de hacer cosas buenas, cuyo fin es malo y malvado, pero puede hacerlo solo para engañar. ¿No has oído hablar de cómo sanan los chamanes a alguna persona? Los brujos sanan gente, los santeros. ¿Por qué sanan? Porque hay poder ahí. ¿De quién? De Satanás. ¿Por qué le hace un bien a esa persona? Es solo para atraparlo. Y cuando atrapa a uno, toda la familia es recomendada. Te recomiendo un brujo, Irra. Verás qué bueno. Y ahí van toda la familia. Sí, qué bueno. ¿Sabes qué? Satanás atrapa hacia la gente. Y a veces Satanás se disfraza trayendo en apariencia una doctrina que puede ser buena, pero al final causará estragos en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Podrá Satanás acaso hablar algo aparente bueno para enredarnos en el error y así llevarnos cautivos? Dios siempre ha hablado al hombre. La voz de Dios no ha dejado de hablar al ser humano. Siempre ha hablado el Señor, aún ese tiempo de silencio. Sí, el cable. Esto me voy a enredar ahí. Aún los 400 años de silencio, bájale un pelín, está muy fuerte. Dios siguió hablando al hombre. Hay un silencio porque no hay palabra escrita, pero Dios seguía en contacto con el hombre, porque Dios siempre ha querido hablar al ser humano. Si tú vas a Génesis 3:8, y si no aquí te lo van a poner, pero es mejor ir a la Biblia, que sí. Yo tengo este ladrillo, años tengo con él.
Y tengo unas Biblias muy bonitas, pero cojo la más fea. Porque tengo años con ella y es que me gusta. Y mira que le falta el último capítulo de Génesis. No lo encuentro, un crío se le arrancó. No sé dónde me lo dejó. ¿Tienes Génesis 3:8? La primera parte dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué dice? Que oyeron ¿qué? La voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y dice: y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que sabían distinguir la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios y se escondieron. Oyeron la voz de Dios y corrieron. ¿Por qué? Ellos sabían que era Dios. Sabían distinguir la voz de Dios. Porque Dios iba cada día a hablar con el ser humano. Porque Dios está interesado en hablar al ser humano. Adán y Eva sabían quién era el que hablaba. Ahora dice la Biblia que Dios ha hablado muchas veces. Si tú vas a Hebreos 1, por favor, acompáñame. A veces subo aquí amenazado al púlpito. Y hoy es un día de esos. No te tardes, pastor. Hasta mi nieto me ha amenazado. Que hoy hay partido, me dice. Le digo, ¿y qué? Le digo, pues, por la predicación, me dice. Hebreos 1:1, fíjate lo que dice. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? ¿Y de qué? Y de muchas maneras. O sea, Dios siempre ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres, dice, ¿por qué? Por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, Hebreos, la carta de Hebreos está diciendo que en los días no los nuestros, sino los días de ellos, el Hijo les está hablando. El Hijo les habla. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero podemos añadir algo ahí. En estos postreros tiempos, Dios está hablando a través de su Espíritu. Dios está hablando a través del Espíritu Santo. Y una iglesia que no puede oír la voz del Espíritu Santo es una iglesia que está condenada a morir de hipotermia. Porque no oye la voz del Espíritu. Porque no oye la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que pueda venir el Consolador, el Espíritu Santo, y que pueda habitar en vosotros y con vosotros. Por lo tanto, lo que Dios nos está hablando en este tiempo, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, es a través de su Espíritu Santo, el cual está aquí y es quien detiene la manifestación del inicuo, del hombre de pecado, del anticristo. Porque Él es el que mantiene a raya el mal en esta tierra. Pero cuando se ha quitado, dice, entonces se manifestará el hombre de pecado. Es decir, el mal no tendrá nada que lo contenga. Pero cuando eso ocurra, la iglesia del Señor tampoco estará aquí. Así que si estás reuniendo latas de raviolis para cuando venga el anticristo, pues a mí me parece que se van a quedar. Nada más déjale un papel escrito para el que no sea tan cristiano. Si no eres muy cristiano,
No vayas a ir con un papel a alguien y le dices: mira, te veo como que no eres muy cristiano, hermano. Te voy a dejar un papel donde escondí unas latas. Dice la palabra en la última carta, bueno, en la penúltima carta que escribe a Timoteo, le dice, fíjate, en la primera carta a Timoteo 4, le dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu, fíjate, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo, que es el que nos habla en los postreros tiempos, los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente, está hablando, dice claramente. Porque en los postreros tiempos quien habla es el Espíritu. El Padre está en el trono, el Hijo está delante del Padre, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra con nosotros. Así es como están las cosas. Y en esos últimos tiempos dice claramente el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Apartarse de la fe. Ahora, una persona que no es cristiana no se puede apartar de la fe. Necesita ser cristiano para apartarse de la fe. Entonces algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo esto. Ha habido un periodo como nunca en toda la historia de la humanidad, con una manifestación demoníaca terrible. No sabemos cómo fue antes de que el Señor trajera el diluvio sobre la tierra, que probablemente debe haber sido algo terrible de manifestación demoníaca. Pero nunca como en el tiempo de Jesús se manifestaban los demonios. Salían por todas partes. La Biblia no nos habla de ningún periodo como ese periodo. Tú lees la Biblia y dime dónde se manifiesta tanto demonio. Jesús hablaba y saltaba uno ahí gritando: ¿qué tienes conmigo? Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué acaso vienes a destruirnos? Porque ellos sabían quién era y sabían que Jesús tenía poder para destruir. Pero sabes, esa manifestación demoníaca está en un aumento tremendo en estos tiempos. De tal manera, no somos nosotros los que, no, es que estos pastores son exagerados. ¿Cómo son así carismáticos pentecostales, de esos así que ¡guau! Te ato. Entonces, claro, ven demonios hasta en la sopa. Claro, pero es que no somos nosotros. Si hasta la Iglesia Católica, que nunca ha visto demonios, está viendo demonios. ¿Qué me vienen a decir que nosotros? ¿Sabes una cosa? Había aquí en España 30 exorcistas autorizados por la Iglesia Católica, por el Vaticano. Ahora hay más de 100. Y los han tenido que aumentar por el aumento de manifestaciones demoníacas. La otra vez vi no sé quién vio ese documental. Yo lo vi. ¿O es que viste Iglesia Católica y te persinaste y le cambiaste? No, era interesante lo que estaban hablando. Y de hecho hay un curso, por si alguno está interesado, en el Vaticano, en una universidad. Te cobran un pastón para enseñarte a echar fuera demonios. Y hay un español que da parte de ese curso y cobra un pastón por el curso. ¡Qué tremendo! Cuando esa enseñanza es de la carne, cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos trae revelación, tú sabes qué hacer, aunque no creas en demonios.
En ese momento el Espíritu Santo trae una revelación clara y plena de lo que tú tienes que hacer con demonios. Cuando Silvia y yo empezamos nuestro ministerio, estábamos ahí, no sabíamos nada. ¿Qué sabíamos? Yo venía a una iglesia que no creía en demonios. Decía, ¿para qué demonios? Si aquí ya hay varios. Y te sientan al lado. Y como eran de esas bancas que no tenían separación, no como aquí, ¿verdad? Está separadito. No en esas bancas que te sentabas y va y viene. Así, yo estaba en esa iglesia cuando Dios me tocó y me convertí. Y Dios nos llevó a un sitio donde nos mostró lo que era el mundo espiritual. Y vimos hasta bebés poseídos. Pero es que no hay maldad en ellos, pero en los padres sí. Y los padres los dedicaban a Satanás, porque había una secta satánica tremenda ahí en ese lugar. México, en el norte, muy malos. Y tremendo. La gente manifestándose. Nos encontramos a unos médicos ahí de lo que es allá la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y estaban ellos haciendo unos estudios, porque decían, el agua, será el agua, porque decían, hay un problema muy serio. ¿Por qué hay un problema muy serio? Porque les están dando ataques epilépticos a la mayoría de la gente, de la población de este barrio. Y nosotros, sí. Fíjate qué tremendo. Y ellos no sabían, analizaron el agua, analizaron el aire, y decían, algo, los alimentos, algo está provocando estos ataques epilépticos. Hasta que nos dimos cuenta, por una mujer nos empezó a decir, miren aquí, porque nosotros que éramos ovejas, ¿verdad? Ovejas, no éramos nada más, pero habíamos entendido lo que viene siendo el poder del Espíritu Santo fluyendo en cualquier hijo de Dios. No necesitas ir al Vaticano por un curso. Y empezamos ahí, Dios nos ungió para echar fuera demonios. Fue algo tremendo. Y estando ahí, una mujer nos dice, ¿saben una cosa? Dice, una casa es un lugar normal. El siguiente hogar es satánico. El tercero es hechicero, brujo. Y así era. Cuando nosotros estuvimos ahí en ese barrio, tuvimos una guerra tremenda contra Satanás. Se empezaron a convertir gente toxicómana. Había un chico que le decían Tacho de cariño, porque su apodo real era Satanasio. Era malo, pero malo. Había estado en la cárcel, le habían pegado 2 tiros y te los enseñaba como las cicatrices de Cristo, ¿no? Del Pablo, mira estas cicatrices por Cristo, ¿no? Te las enseñaba, tiros de la policía, me decía. ¡Wow! ¿Y yo qué le enseño? Ay, me corté con el cúter. ¿Yo qué le enseñaba? Pero ¿sabes qué? Ese chico se convirtió. Y cuando orábamos por él, que no sabíamos mucho, pero orábamos por él, decía, ay, me llevan. Y lo cogíamos de los brazos y le levantaban los pies, se lo querían llevar de verdad los demonios. Eso es una realidad. Pero nosotros, que no te lo llevas. O sea, no sabíamos decirle, vete en el nombre de Jesús. No te lo llevas. Sí le decíamos en el nombre de Jesús, pero esas veces que no, eso de teatro ni nada de eso decíamos, ¿verdad? Solo no te lo llevas. Y lo levantaban. Dios nos enseñó mucho ahí. Hay un mundo espiritual que está en guerra. En este tiempo, no sé a ti, pero ahora este ayuno lo hemos planteado lo más fácil, de lo más fácil. ¿No os parece? 21 días, quítate lo que más te gusta. Manjar delicado no entra en tu boca. No comas carne, no bebas vino.
come legumbres, hínchate de gases, ¿verdad? Porque son verduritas y cosas de esas y te pones más malo. Buah. ¿Sabes qué? Está costando como nunca hacer el ayuno. Hay una resistencia ante todo esto. Hombre, si tú te has quitado, yo qué sé, me quité la pimienta del entrecot. Porque el entrecot, lo que me gusta es la pimienta. Dios conoce nuestro corazón, hombre. Dios sabe. Sí. Me he quitado. Pastora, ¿qué te has quitado tú? Pero cuando Dios conoce nuestro... ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué te levantas, te duele la cabeza? ¿Por qué? Algunos están recibiendo ataques del enemigo muy fuertes. Y sabes, es porque hay una actividad demoníaca muy fuerte. Quiere impedir algo, pero te digo que no lo va a poder impedir, porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. No puede impedirlo. Pero es necesario, amado, que nosotros en este tiempo agudicemos el oído y conozcamos cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Saber quién es el que está hablando, saber si es de Dios algo o no es de Dios algo. Porque, amado, en este tiempo Satanás ha salido a engañar, como dice aquí, escuchando espíritus engañadores y doctrinas demoníacas. Y si no sé, y si no agudizo el oído, entonces tengo un problema, porque puedo estar cayendo en el engaño cuyo fin y la estrategia del diablo es que termines apostatando de la fe. Pero, amado, Juan 8:47, pero el que es de Dios oye las palabras de Dios. El que es de Dios oirá las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús estaba hablando a unos judíos que habían creído en Él. Y les dijo: si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros tenemos que permanecer en su palabra. En su palabra, para ser verdaderamente discípulos del Señor. Yo no puedo yo decir que soy discípulo y no estoy permaneciendo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. Jesús lo dijo. Si yo me desvío porque estoy yéndome detrás de una doctrina demoníaca o del engaño de un demonio, ¿sabes qué? Escuchando ese engaño, yo al desviarme ya no permanezco en la palabra del Señor. Y su palabra es verdad. Quiere decir que no permanezco en la verdad. Y conoceréis la verdad, y si la verdad os hará libres. Estos hombres dijeron: ¿de qué vamos a ser libres si somos hijos de Abraham? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dijo: que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mira lo que dice ahí delante. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Ellos empezaron a decirle cosas. Al final Jesús le dijo: sois hijos del diablo. Pero en el 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
El que es de Dios escucha la palabra del Espíritu Santo en este tiempo, porque es una rema la que va a llegar a nuestras vidas. Vea Juan 10:3, ya que estamos por ahí. La parábola del rey. A este abre el portero. ¿Y qué dice? Y las ovejas oyen su voz. Y en el 4, ¿qué dice? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen. ¿A quién siguen? Al Señor Jesús, que es el pastor. ¿Y por qué le siguen? Porque conocen su voz. Conocen su voz, amado. Es necesario que conozcamos la voz de Dios, del Espíritu, porque vamos a seguir al Señor, porque conocemos su voz. Si no conocemos su voz, nos vamos a extraviar. ¿A quién vamos a oír? ¿A quién vamos a oír? Hay gente que dice y proclama, y sí, lo dice, lo escriben en internet. Los diezmos son del Antiguo Testamento. Y yo pienso, entonces, ¿por qué se les saltan las lagrimillas cuando leen el Salmo 23? ¿Dónde está escrito el Salmo 23? Pero lo que no me conviene, lo que no quiero oír, no oigo. Oigo lo que quiero oír, porque el Salmo 23 es muy bonito, hermano. Y ese sí me gusta. Léemelo varias veces. ¿Sabes? Mira el 10:5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Sabrán discernir, dice el Señor, entre los espíritus engañadores y la voz del Espíritu Santo. Sabrán discernir entre quién es quien habla, Dios o Satanás. En el monte de la transfiguración no lo busques. El Padre confirmó quién era Jesús y dijo que a él teníamos que oír. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él ¿qué? Oíd. A él oíd. Oíd al Señor. Una cosa sí te digo: si estás viviendo en pecado o consintiendo algún pecado secreto, seguro que no quieres oír la voz de Dios. Seguro que no te interesa oír la voz de Dios. No sé si se oyó bien eso. ¿Se entendió? Seguro no quieres oír esa voz. ¿Sabes por qué? Porque ya sabes lo que Dios te va a decir y no quieres que te lo diga. No quieres oírlo. En Génesis 3:8 ya lo tenemos. Ahí lo vas a poner. ¿Sabes qué? Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque no querían oír lo que Dios tenía que decirles. Así seguimos escondiéndonos también. Si hay un pecado oculto, nos escondemos. No queremos oír. Oímos la voz y no la queremos oír. Sabemos que Él es, pero no queremos oír lo que Él tiene que decir.
Por eso muchas veces no recibimos y rechazamos lo que Él está diciendo, porque no nos conviene. Cuando estábamos hablando acerca de estos judíos que habían creído en Él, que al final empezaron a decirle: nosotros sabemos quién es nuestro papá, tú no sabes ni quién es tu padre. Le empezaron a decir que Él era un bastardo, que no tenía papá. ¡Qué tremendo! Por eso Jesús les contesta y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque las cosas del diablo queréis hacer. ¿Por qué? Porque no queréis oír lo que yo os estoy diciendo. En el 8:45, en el 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué no le creemos si dice la verdad? Porque no me conviene, porque quiero oír lo que yo quiero oír, lo que a mí me agrada oír, lo que yo busco. Por eso qué bendición tan grande ha sido para el pueblo de Dios el internet, porque así sabemos elegir lo que nos gusta y alimentamos nuestra carne. Pero no nos damos cuenta que eso nos lleva a un deterioro espiritual. Y eso no nos damos cuenta que eso nos está llevando a un declive espiritual. Cuando menos pensamos, el Espíritu Santo se ha entristecido. Cuando menos pensamos, el Espíritu Santo se ha apagado en nosotros. Entonces empezó un enfriamiento, una era glacial en nuestras vidas. Juan 18:37. Jesús delante de Pilatos. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la mentira no quiere oír la verdad de Cristo, no la quiere oír. Quiere oír partes de esa verdad, pero no la verdad completa. Quiero oír pinceladas de verdad, pero no la verdad completa. En este tiempo Jesús habla a través de su Espíritu. Estamos ahí en Juan, vamos a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Es decir, el Espíritu habla, porque dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo habla en este tiempo al pueblo de Dios. El Espíritu Santo está hablando. No es que Dios se queda mudo, es que faltan oídos para oír lo que el Espíritu está hablando. Porque Dios nunca ha estado mudo, siempre ha hablado. Pero sí han faltado oídos que quieran escuchar lo que Dios dice. El 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo habla, nos dirige, nos enseña, nos revela su palabra, nos cambia la grama por una rema, y esa rema viene a transformar y cambiar nuestros corazones. Su voz es apacible y dulce.
La forma de transmitir su conocimiento es por revelación. Pero ¿sabes qué, amado? Para todos los tiempos, y sobre todo para los últimos tiempos, el Señor dice a cada una de las iglesias, y esto es algo escatológico, Dios hablando a través de Jesús, contándole esto y diciendo: escribe, Juan, estas cosas, y contando esto, diciendo: estas cartas son para estas iglesias. Es un mensaje a la iglesia, no es un mensaje al pueblo común, sino a la iglesia. Y dice en Apocalipsis 2, 7, 11, 17, al final de cada mensaje a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todas las citas, todos los mensajes, todas las cartas a cada una de las 7 iglesias tienen esta frase. Es algo que dice Dios: el que quiere oír, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, no pasa nada, dice el Señor. Porque dice aquí: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo en este tiempo está hablando a la iglesia. No lo que quiere la iglesia oír, sino lo que el Espíritu Santo quiere hablar en este tiempo a la iglesia. Terminamos con un versículo también de un profeta escatológico, porque es Ezequiel. En Ezequiel viene